Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, vamos a continuar. Hoy vamos a abarcar la parte de los DBCs y vamos a ingresar a sistemas de evaluación. Vamos a hacer ejemplos de cómo se hace una evaluación en DBC, AMPE, bienes, obras y otros. Decíamos el día lunes que los documentos bases de contratación en la modalidad AMPE tienen similares características, ¿sí? Y los últimos DBC son producto de un decreto supremo, cual es la 4272 del 23 de junio del año 2020, y cuya resolución ministerial 262 del 10 de julio aprueba los nuevos modelos DBCs, solo para bienes, para otros y productos farmacéuticos. Y los otros modelos de DBC se mantienen, ¿no? Se mantienen servicios generales, consultorías y otros. Se mantiene la versión anterior. Bien, y decíamos que los DBCs también tienen normas que respaldan para un proceso de contratación, ¿sí? Por ejemplo, para productos farmacéuticos hay que tener como respaldo normativo la ley 1737, que data ya de mucho tiempo atrás, el año 1996, donde esta ley señala que el Estado aplicará una política prioritaria para la adquisición de suministros de medicamentos. Habla de principios y también de las características: producción nacional, genéricos, esenciales, etc. Y toda ley, ustedes saben, tiene que estar reglamentado. Una ley se tiene que reglamentar, y la reglamentación se hace a través de decretos supremos o resoluciones supremas. En este caso, se emite el decreto supremo 25235 del año 1998, que reglamenta la ley del medicamento, ¿sí? Y el otro decreto, que es el 26873 del año 2002, que habla del Sistema Nacional Único de Suministros, ¿sí? Son los marcos normativos que hay que conocer para la contratación o compra de productos farmacéuticos o medicamentos. Y habla de criterios, ¿no? Criterios para la adjudicación, ¿sí? El método, ¿sí?, para esta forma de contratación es el precio evaluado más bajo. Y por ítem, si toda contratación es por ítem anual, ¿sí? Habla de margen de preferencia, ¿sí? Ahí habla, por ejemplo, aplicar margen de preferencia, que es el 10%, cuando tengan buenas prácticas de manufactura, que tenga este certificado, y ese es el 10%, por tanto, su propuesta económica se multiplicará por 0,90. O cuando se trata de productos importados, tienen que demostrar las buenas prácticas de almacenamiento. Equivale a un 7% su derecho preferente, se multiplica por factor 0,93. Son esos detalles que vienen en el DBC, y cuando la empresa solicita la aplicación de margen de preferencia, entonces hay que hacer estas operaciones para determinar la propuesta económica. ¿Sí? Además habla, ¿sí?, que la modalidad AMPE deben estar dirigidas a empresas que cuentan con registro sanitario, ¿sí? Las especificaciones técnicas tienen que señalar el número de registro y código, y un detalle o una lista de medicamentos esenciales. Normalmente,
las entidades gestores de salud, como sea la Caja Nacional, aplica una modalidad cual es licitación pública, pero una licitación pública de carácter internacional, es decir, actualmente la cuantía es 70 millones para adelante, es internacional, y prácticamente años atrás la Caja Nacional de Salud, todos sus procesos de contratación eran licitaciones internacionales, promedio su presupuesto era de 100 a 120 millones de bolivianos, y lo hacían, sí, licitación, primero porque había ventajas en cuanto a los precios unitarios, cuanto más alta la cuantía, también los medicamentos tienden a tener un precio más bajo. Y el gran problema era el sistema de control, porque estas licitaciones internacionales de la Caja Nacional de Salud señalaba en sus especificaciones técnicas que deberán depositar o ser recepcionados las regionales departamentales a nivel nacional. Y había plazos fatales. Resulta que el año 2010, por ejemplo, se realiza la licitación internacional en el mes de mayo-junio, se adjudica y la recepción de medicamentos coincide con el mes de agosto del año 2010. En ese entonces, en el departamento de Potosí, hubo un paro eh, a cargo de, o encabezado por Concipo, que duró 17 días el paro, ¿sí? Por decir, del 10 de agosto hasta el 27 de agosto. Y ahí hemos visto, ¿sí?, que no han aplicado correctamente, por ejemplo, las razones de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando existe un bloqueo y movimientos que no dejan que se realice o se cumpla un proceso de contratación, en este caso la recepción de medicamentos, no han cumplido conforme a los plazos, 5 días hábiles, y emitir un comunicado y respaldarse. Lo que pasa es que el jefe regional de Potosí envió una nota de que hay un paro suficiente para él. Ahí nos damos de cuenta que también la comisión de recepción tiene que ser especialista en la recepción de medicamentos. Y terminó el paro, 27 de agosto, efectivamente realizan la recepción. ¿Pero qué pasó? Casi después de 6 años, el 2015 o 2016, se emite un dictamen de la Contraloría, ¿sí?, que se incumplió en el departamento de Potosí, ¿sí?, la recepción, ¿sí?, por no haber realizado los descuentos por días de retraso. Y sale un monto, y como era una licitación internacional, el monto es más significativo, y genera responsabilidad, y yo les comentaba, indirectamente al artículo 32, a la MAE, al RPC, Comisión de Recepción, asesor legal, ¿sí? Este dictamen data recién de hace 3, 4 años atrás, ¿sí? Y ahí bueno, tarde Marqués para reaccionar, ¿sí? Lo que debieron haber hecho en ese entonces era sacar la multa, o si no, cumplir las formalidades, ¿sí?, notificar, emitir un informe, de suspender los plazos, para que no se apliquen las multas. Y como no hicieron ese mecanismo, salió un dictamen de responsabilidad como daño económico. Esa es una realidad. Es por eso que yo decía, en cuantías altas, no siempre en licitación, también puede ser DAMPE, hay que tener mucho cuidado por estos factores, ¿sí?, para aplicar estos casos como razones de fuerza mayor o caso fortuito. Es un caso real, ¿sí? Es un caso real porque yo lo viví, ¿sí?
En ese entonces coincidí también trabajar en la Caja Nacional. Y existen esos detalles, por eso es muy importante que uno de los miembros de la comisión de calificación, en este caso de la comisión de recepción, tiene que conocer la normativa y tiene que conocer también las cláusulas del contrato, porque en el contrato menciona, ¿sí?, cómo es el procedimiento en estos casos, cuando existen paros contundentes y los mecanismos para aplicar. Bien, al igual que los otros DBCs, ya sea de bienes, o de seguros, etcétera, todos tienen las mismas características, ¿sí? La parte 1, que es información general a los proponentes, coincide. La única diferencia, número 16, solamente habla de un solo método de selección, ¿sí? ¿Cuál es el precio evaluado más bajo? El punto 16. En cambio, los otros DBCs mencionan precio evaluado más bajo, calidad, propuesta técnica y costo, calidad, etc. Acá simplemente el DBC menciona un método, precio evaluado más bajo. Luego, lo demás es similar. Pero hay un detalle también, en el punto 21 y el 22, sí, entrega de productos farmacéuticos o medicamentos, detalles, y el cierre del contrato y pago. Y en la parte 2, que es la información técnica, las especificaciones técnicas, ¿sí?, menciona que sin perjuicio de la convocatoria y los plazos, tienen que existir condiciones técnicas de los productos farmacéuticos, ¿sí?, con sus detalles o especificaciones técnicas. Ahí está en el modelo. Y en los anexos hay algunos cambios, sin perjuicio del formulario A-1. Hay un formulario que es A-3, que es una novedad, ¿sí?, que es la carta de compromiso de cambios de productos a vencer. Es decir, la empresa adjudicada tiene que firmar esta carta de compromiso en casos de medicamentos con fechas a vencer para hacer la actualización o los cambios, ¿sí? Y habla del margen de preferencia vinculado a medicamentos, ¿sí?, a las buenas prácticas de almacenamiento, etc. Luego, todo es similar a los otros DBCs, propuesta económica, ¿sí?, especificaciones técnicas. Cuando hablamos de C-1 y C-2, significa que tenemos que aplicar el método de selección basado exclusivamente en la parte técnica. Luego, los fórmulas de apoyo son para la comisión de calificación o para la entidad. Y el último anexo, el contrato. Entonces, prácticamente todos los DBCs, el contenido, ¿sí?, es el mismo, con algunos cambios. En licitación pública es totalmente diferente, ¿sí? Los puntos son más de 25, ¿sí? El modelo de contrato en AMPE tiene promedio 23 cláusulas, 24 o 25, promedio 23. En cambio, en licitación pública, un modelo de contrato tiene 40 cláusulas, ¿sí? La información técnica y así como la información para los proponentes también son más de 20 a 30 puntos, ¿sí?, porque es una modalidad diferente a la modalidad AMPE. Bien, hasta ahí hemos desglosado todas las características, ¿sí?, de los DBCs. Y aquí hemos puesto los más resaltantes, diremos, que han sido producto de los cambios que se han dado hace 3 meses. Ahora vamos a ingresar, ¿sí?, al sistema de evaluación. ¿Cómo se realiza una evaluación en la modalidad AMPE? En este caso, bienes, ¿no? Este DBC es de hace 2 meses atrás, del 10 de julio del año 2020, cuya vigencia ha sido el 14 de julio, es decir, desde el 14 de julio está vigente estos DBCs, porque este era un viernes, el 10 de julio, cuando emiten la resolución 262, y esta resolución dice: entrará en vigencia la aplicación de los DBCs
a los 5 días, que dijo calendario o algo así. Eso significaba que estos DBCs tienen aplicaciones recién a partir del 15 de julio. A la fecha ya son 2 meses de vigencia de estos DBCs. En bienes, ¿sí? En bienes hay que determinar y clasificar los tipos de bienes. Acá, por ejemplo, dice, según su estado. Según su estado, en tipo de bienes, pueden ser cosas materiales, ¿sí? Corpóreos, sólido, líquido, gaseoso. Según su destino, habla de muebles e inmuebles. Y también habla de materiales fungibles. Según su procesamiento, bienes de cambio o productos terminados. O también pueden ser inmateriales, incorpóreos, etc. Según su destino, ¿sí? Bienes de consumo son aquellos que se consumen en la gestión, ¿sí? Son bienes de consumo, no sé, material de escritorio, por ejemplo, ¿sí? Son bienes de consumo. O bienes no fungibles, aquellos que duran más de un año. Estamos hablando ya de activos, ¿sí? Activos fijos. Y también productos terminados, maquinarias, herramientas, etc. ¿Sí? Acá dice servicios, accesorios al suministro de bienes, siempre y cuando no excede el valor de los propios bienes. Bien, esto estaba en un DBC anterior y estamos rescatando para la clasificación de estos tipos de bienes. Además, ¿sí? Habla de requisitos que se tienen que incorporar, ¿sí? Cuando se elaboran las especificaciones técnicas y también el precio referencial. Requisitos complementarios, ¿no? Las garantías técnicas, si son activos fijos, ¿no? Muebles, provisión de repuestos, garantías de uso, seguros, lugar de prestación de servicios de la asistencia técnica, algunos manuales para el uso de los activos, ¿sí? Embalaje, medios de transporte, lugar de entrega, plazos. Son detalles, ¿sí? O aspectos que hay que tomar también en las especificaciones técnicas. El documento base de contratación contiene estos puntos como formato de especificaciones técnicas. Si usted revisa en un DBC, menciona estos 16 puntos, pero pueden ser más de 16, de acuerdo al tipo de bien y a las características. Acá en el DBC menciona que estos puntos es opcional, dice, y depende de las características del bien o los bienes adquiridos, ¿sí? Se pueden adicionar más puntos. Habla, por ejemplo, en estas ETs, el título, antecedentes de la compra, características técnicas del bien, plazo de entrega, cronograma, garantías técnicas, provisión de repuestos, lugar donde se prestan los servicios de asistencia técnica, medios de transporte, embalaje, inspección, manuales, seguros, lugar de entrega. Esto es como una base para que la entidad, la unidad solicitante, pueda tomar como modelo estos puntos para elaborar sus especificaciones técnicas, ¿sí? En materia de adquisición de bienes. Ahora, veremos, que estamos dando de manera resumida, porque todo este detalle está en el DBC. Está en la parte 1, instrucción general a los proponentes. Está desglosado en los 22 puntos, ¿sí? Y estamos resumiendo acá, ¿sí? Cómo se realiza una evaluación, ¿sí? En DBC AMPE. Bienes. El DBC AMPE ya te determina, ¿sí? 3 métodos de selección. 3 métodos de selección, ya te señala. Y tú como área especializada, defines el método de selección que ya tiene que estar publicado en el DBC y en el SICOES. Ustedes ya deciden, la entidad ya decide cuál es el método que va a aplicar. Nosotros vamos a aplicar, en este caso, por su complejidad tal vez, el método de calidad, propuesta técnica y costo. Entonces, en el DBC
colocaremos cuando diga precio de valor más bajo, no aplica, ¿sí? Calidad no aplica, y colocaremos calidad, propuesta técnica y costo. Muy bien, y ahí te explica, ¿sí?, en qué consiste este método de selección para evaluar las propuestas. Primero te dice que la evaluación se realizará en 2 etapas, cuando es calidad, propuesta técnica y costo, en 2 etapas. Una primera etapa, ¿sí?, que es evaluar la propuesta económica y tiene un puntaje. ¿Cuánto equivale la propuesta económica en este método de selección? 30 puntos. Luego, habla de la segunda etapa. ¿Cuál es? Evaluar la propuesta técnica. ¿Cuánto equivale el puntaje de la propuesta técnica? 70 puntos. Totalizando 100 puntos, ¿sí? Hay puntajes habilitantes, por ejemplo, en la propuesta técnica, ¿sí?, para fines de evaluación, tiene que alcanzar, ¿sí?, mínimo 50 puntos. En bienes, 50 puntos. Dicen, perdón que le corte un favor, la pantalla no está completa. ¿A la pantalla no está completa? Sí, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Así se ve mejor? Estaba completa. Estaba completa, listo. Estaba bien, licenciado. Ah, Estaba ya, bien. entonces. Deben revisar el Debe internet, ser. tal vez. ¿Ahora sí? ¿Está bien? Ahí está bien. Sí, está Ok. bien, dice. Ya. Entonces decíamos que en bienes hay 2 etapas cuando se aplica la calidad, propuesta técnica y costo. Puntaje 30 puntos la económica y la técnica 70. ¿Sí? Habilitante 50 puntos. Si no llega a 50 puntos, queda descalificado. Bien. Obviamente, ¿sí?, en el DBC menciona, ¿sí?, si las empresas solicitan que se aplique margen de preferencia, entonces te detalla margen de preferencia, que era un pequeño repaso que ya hemos visto en la anterior clase, ¿sí? Si los bienes son de producción nacional, ¿sí?, si los bienes, perdón, si los componentes de los bienes es costo bruto de producción, cuando hablamos de costo bruto de producción, estamos hablando que la mano de obra, maquinaria, insumos, etcétera, denominamos entre 30 y el 50% que tiene que ser certificado luego. Se aplica una margen de preferencia del 30%, es decir, su propuesta económica de la empresa vas a multiplicar por 0.70. Si el costo bruto de producción es mayor al 50%, le damos un margen de preferencia del 40% y vamos a multiplicar por 0.60. Este es el cambio del último decreto 4272. Si no se aplica o no solicita que se le aplique margen de preferencia, simplemente vamos a multiplicar por 1, que va a ser el mismo precio o la misma propuesta. En cambio, si la empresa nos demuestra que es producción nacional, ¿sí?, es producción nacional, independientemente del origen de los insumos, se aplica margen de preferencia del 15%, significa que su propuesta económica va a multiplicar por 0.75. Si no nos demuestra y todo es importado y no hay margen de preferencia, se multiplica por 1. Asumiendo también que los participantes pueden ser micro y pequeña empresa, o asociación de pequeños productores, u otros, se aplica por norma también para ellos margen de preferencia, ¿sí? Significa 20%. Entonces, multiplicamos por 0.80. Esto es lo que hay que tomar en cuenta para fines de determinar la propuesta económica. Entonces, conociendo estos márgenes de preferencia, vamos a colocar acá, ¿sí?, un ejemplo. Antes de determinar la propuesta económica y la propuesta técnica, los puntajes, durante el proceso de evaluación,
¿sí? Y en función a la fecha y hora de la presentación de propuestas, estos formularios se utilizan. En el DBC dice, son referenciales. ¿Que pueden modificarlo? Claro que sí, son formularios referenciales que se utilizan. ¿Quién se utiliza? Va a utilizar la comisión de calificación, ¿sí? El formulario B-1. Durante la apertura de propuestas, ¿sí? Verificamos los siguientes documentos. Documentos legales y administrativos. Tiene que presentar formulario A-1, que se llama presentación de propuesta, debidamente firmado. Verificamos, sí, hacemos un tic, presente. Es verificado, sí, porque presentó. Los formularios A-2A o A-2B, ¿sí? Habla si es persona natural o si es una empresa o es una asociación. Entonces, si son una empresa, una persona natural, sí, presentó. Si es una empresa, sí, ok. Luego, garantía de seriedad de propuesta. Asumimos que estamos en condiciones normales, si no hay ese decreto 4285 que excluye la presentación. Entonces, presentó, sí, y así vamos revisando y vamos viendo los otros documentos. El formulario C1, especificaciones técnicas, presentó. Si es calidad, propuesta técnica y costo, tiene que estar también el formulario C-2, las condiciones adicionales, presentó. ¿Sí? Luego vemos la propuesta económica, ¿sí? Formulario B-1, presentó. Muy bien, hacemos la lectura, ¿sí? Obviamente todas las empresas presentan. Y en ese momento de la presentación y apertura de propuestas, la comisión de calificación no puede emitir ningún juicio por decir, queda descalificado la empresa X porque no firmó el formulario A-1. No. Simplemente es si presentó o no presentó. Inmediatamente ya en la evaluación preliminar, ahí sí vamos a colocar la comisión de calificación en sesión reservada, ¿sí? Que empresa X, empresa Y, ¿sí? Quedan descalificados. O puede que todas las empresas cumplan y todos ingresan a la etapa de la evaluación económica. Continúa. En este formulario vamos colocando, continúa. Y hay que ver, ¿sí? Ese detalle de las causales de excusa inmediatamente, ¿sí? Si son cinco empresas, de las 5 hay una empresa Pérez y el RPC o RPA también se llama Juan Pérez. Tienen que analizar si es causal de excusa. Y si no existe causal de excusa, continúa el proceso. Entonces, esta es la primera etapa del método de presentó, no presentó y continúa o descalifica. Asumiendo que todas las empresas cumplen, todas las empresas han presentado, entonces, vamos a dar un ejemplo acá, ¿sí? Que se han presentado 4 empresas, empresa A, B, C, D, ¿sí? Este es un caso de adquisición de equipos de computación, ¿sí? El precio referencial es 980.500, plazo de entrega 90 días. Además, nosotros ya sabemos, ¿sí?, que en las condiciones adicionales, formulario C-2, hemos puesto puntajes. Las condiciones adicionales en bienes tienen que sumar 35 puntos. Y los otros 35 son las especificaciones técnicas, el formulario C-1, ambos llegan a 70. Entonces, aquí hemos puesto estos puntos, sí, que en los bienes, las empresas si presentan mejoras, sí, mejoras de carácter técnico, entonces le damos 2.5, ¿sí?, para mejoras superficiales, y mejoras profundas, ¿sí?, le damos 4.5 mejoras, total 35. Entonces nosotros vamos a determinar esas mejoras en función a las empresas que presentan. Asumiendo que son 4 empresas ABC, nosotros simplemente, ¿sí?, en este formulario de evaluación colocamos los montos, vemos una revisión aritmética. Si existiera una diferencia mayor al 2%, quedan descalificados.
si no existiera, o es menor al 2%, prevalece esa revisión. Sí, ok, solamente es calcular. Pero esta empresa pide que se le aplique margen de preferencia porque está demostrando que tiene un costo bruto de producción del 50%. La siguiente empresa sí presenta las 6 mejoras y también las 4 mejoras, pero no solicita margen de preferencia, no solicita. La tercera empresa, la empresa C, presenta también mejoras como opciones adicionales y menciona que ellos son de producción nacional. Entonces hay que aplicar margen de preferencia. Y la última empresa también presenta mejoras, etcétera, y señala que ellos son micro y pequeña empresa. Muy bien. Pues nosotros tenemos que aplicar, en función a su solicitud de margen de preferencia, el porcentaje y el factor de ajuste. Revisando toda la parte técnica, prácticamente cumple. Significa que de antemano el formulario C-1 ya tiene 35 puntos. Acá hacemos el ajuste de la propuesta económica, ¿sí? Primero, se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica. En caso de que no se encuentren errores aritméticos, se trasladará a la columna MAPRA, significa monto ajustado por revisión aritmética. Acá no había necesidad, ¿sí? Es el mismo valor que presentan en la apertura, hemos revisado, y se mantienen los mismos montos. Muy bien. Pero la primera empresa nos dice que tiene costo bruto de producción que es hasta el 50%. Entonces, de acuerdo a mi margen de preferencia, le aplicaré pues el 30% y el factor de ajuste 0,70. Solamente pueden presentar una opción, o es costo bruto, o es producción nacional, o puede ser micro, pequeña empresa. 0,70. La otra empresa no solicita y tampoco presenta margen de preferencia, por tanto se coloca número 1. ¿Sí? La tercera empresa nos dice que es producción nacional, ok, le aplicamos 0,85 como factor de ajuste. Y la última empresa nos dice que es microempresa, por tanto 0,80, porque el factor de preferencia es 20%. Simplemente es multiplicar 0,70 por 960, 672,000. Acá, por 1 se mantiene el mismo o la misma propiedad económica. Acá es 0,85, multiplicamos 0,85 por 950.200, 807.670. Y la última empresa, la microempresa, ¿sí? Multiplicamos 0,80 por 980.350, nos sale 784.280. Acá, por prelación, vemos que la oferta económica con este factor de ajuste o precio ajustado, la propuesta económica más baja es la empresa A, porque ha demostrado su costo bruto de producción. Las demás empresas, pese a presentar producción nacional y microempresas, llegan a segundo, tercero y cuarto lugar. Entonces, para determinar el puntaje de la propuesta económica, que equivale a 30 puntos, ¿sí? Acá dice, la propuesta con el menor valor o la propuesta más baja, automáticamente le asignamos 30 puntos. En este caso, a la empresa A, por ser el precio más bajo, producto de la evaluación, tendrá 30 puntos. Y las otras empresas simplemente es hacer una operación, ¿sí? Una regla de 3, inversamente proporcional. ¿Sí? Acá, de antemano, la empresa A ya tiene 30 puntos, por ser la más baja. La empresa B es simplemente hacer la operación, ¿sí? 672.000 sobre 800.800 por 30, 25 puntos. Empresa C, 672.000 sobre 807.670 por 30, 24.9. La última empresa, 672 dividido entre 184, 280 por 30, 25.7. Estos son los puntajes que se le asigna a las 4 empresas. Entonces, todos tienen promedio de 24, 25 y 30 puntos. ¿Qué nos dice luego en el DBC?
Luego de haber determinado la propuesta económica, tenemos que realizar también la evaluación de la propuesta técnica, ¿sí? ¿Qué menciona? Se califica sobre 70 puntos, porque los otros 30 es propuesta económica. La propuesta técnica equivale a 70 puntos. Parámetros. Se le asigna 35 puntos al formulario 1, es decir, a todas las especificaciones técnicas. Tiene que cumplir, cumple, ok, 35 puntos. Y las condiciones adicionales son acumulativos, ¿sí? De acuerdo a la oferta de cada empresa. Hemos visto que cada empresa ofertan 2 mejoras, 3 mejoras, algunos ofertan las 5 mejoras, simplemente sumar el puntaje. Tiene que llegar la sumatoria de estos dos formularios, C1 y C2, a 50 puntos. Si no llega a 50, puntaje habilitante, 50 puntos. En el caso del ejemplo nuestro, ¿sí? Hemos visto que cumplen las especificaciones técnicas requeridas automáticamente por cumplir el formulario C-1, opciones adicionales, ¿sí? Hemos puesto, ¿sí? Mejoras. Acá la empresa tiene 4 mejoras. Cada una vale 2.5, tiene 2, digo 10, más 3 por 4, 12. Total tiene 22 puntos sobre 35. La empresa B tiene 6 mejoras de 2.5, son 15 puntos, y 2 de 4, 15 más 8, 23 puntos sobre 35. La empresa C, hacemos una operación, 5 mejoras, tiene 12.5 más 3, 12, 24.5. Y la última empresa tiene, ¿sí?, 21 puntos. Entonces, tenemos que sumar, si ambos llegan a 50, habilitante. 35 más 22, esta empresa tiene 57, habilitado. 35 más 23, 58. 35 más 24.5, 59.5. Y 35 más 21, 56. Las 4 empresas habilitan, ¿sí?, para tomar el proceso de evaluación. Entonces, ya hemos determinado la propuesta económica y hemos determinado también la propuesta técnica, ¿sí? ¿Qué dice la norma? Trasladamos toda la información al formulario B-4, ¿sí?, donde nos dice que la propuesta económica tiene un puntaje de 30 y la propuesta técnica un puntaje de 70, totalizando 100. Entonces, traducimos estos resultados y señalamos que la empresa A, puntaje propuesta económica 30 porque tiene la más baja, y su puntaje de la propuesta técnica 57 tiene 87 puntos. Y así sucesivamente hacer una sumatoria de las empresas, ¿sí? Totalizan empresa B 83, empresa 84.4 y empresa D 81.7. La empresa que obtenga el puntaje más alto es la empresa ganadora. En este caso, es la empresa A, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha demostrado que tiene costo bruto de producción y eso es factor, ¿sí?, que le ha facilitado para obtener el puntaje más alto. Este es el método, de manera resumida, sistema de evaluación, el método de calidad, propuesta técnica y costo. Si aplicamos el precio evaluado más bajo, no se aplican las fórmulas, no hay puntajes, ¿sí?, no existe el puntaje tanto de la técnica y económica. En el mismo debe ser señal, dice. Se aplicará el método de precio evaluado más bajo, ¿sí? Estos formularios no aplican estos formularios, ni la fórmula, ¿sí? Simplemente esto es para determinar puntos altos y normalmente, ¿sí?, es una recomendación para que todas las entidades apliquen este método, porque está apelando la calidad y también el costo, ¿sí? En el precio de valor más bajo es
recontra sencillo. Simplemente es el formulario de presentó y habilita o cumple, verificar las especificaciones técnicas y ver si cumple, y al precio más bajo se le habilita o se le adjudica, ¿no? El precio más bajo y vemos la especificación técnica, cumple todo. Si es que no cumple, nos vamos a la siguiente empresa y así sucesivamente. Es decir, no hay necesidad de estar evaluando las condiciones adicionales, etc. Cuando se trata de calidad, ¿sí? eh, simplemente en calidad, aplicas la propuesta técnica. Evalúas solamente la propuesta técnica sobre 70 puntos. Ya no haces la determinación de la propuesta económica, porque en calidad se enfatiza solo la parte técnica. Se evalúa sobre 70 puntos, y que tenga puntaje más alto, califica sobre 70. Precio de valor más bajo, no requiere la aplicación de estas dos etapas. No requiere la aplicación de estas dos etapas. La que se aplica obligatoriamente estas dos etapas se llama calidad, propuesta técnica y costo. Este es el sistema de evaluación en bienes. Acá lo he hecho de manera resumida. La comisión de calificación tiene que tener una guía. Y ahí está el DBC. En el DBC menciona, ¿sí?, qué pasos hay que seguir, qué corresponde, etc. Y como la comisión de calificación tiene un día o 2 días, tiene que terminar con el informe de recomendación al RPA, que es responsable de la modalidad AMPE. Muy bien, hasta ahí hemos hecho un ejemplo de evaluación muy sencilla respecto a la modalidad AMPE bienes. Ahora vamos a un ejemplo, pero vinculado a obras. Veremos cuál es la diferencia con obras, ¿sí? Primero, señalar que también hay conceptos en obras, ¿sí? Hay conceptos y definiciones, construcción, reconstrucción, que es obra, una reparación o demolición, sinónimo de obra, ampliación, obra, etc. Instalaciones, restauración, mantenimiento, que puede ser la construcción de carreteras, puentes, gasoductos, perforación de pozos, edificios, todo lo que involucra obra, ¿sí? Había una discusión, ¿una simple refacción es obra? Claro que sí, aquí nos dice que es obra. Y obra similar, ¿no? Ese es el concepto que te pide el DBC. ¿Qué es obra similar? Aquella que la entidad define especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares aquellas que tengan particularidades semejantes. Particularidades semejantes, ¿no? Por ejemplo, acá, carreteras, ¿sí? Y si realizan puentes, son obras similares, porque algunos solamente se adjudican puentes, algunas empresas solamente carreteras, pero el hecho de que esté ligado puentes y carreteras significa obras similares. Y eso está también, esto está en el DBC, ¿no?, para fines de aclaración, glosario. Lo mismo que en bienes, también hay un contenido mínimo de las especificaciones técnicas, pero en materia de obras, ¿sí?, las especificaciones técnicas es el estudio, el diseño final de la obra, así que contiene todos los detalles. Entre ellos están estos puntos, ¿sí?, y está inclusive el costo de la preinversión de la obra, con todos los detalles. En este caso, para ejecutar una obra, el requisito es que tiene que contarse también con el estudio o diseño final de la obra. En otras palabras, denominamos la preinversión, ¿sí? Y en obras, ustedes saben que todos los documentos vinculados a obras que es inversión pública tienen que estar avalado y registrado en el Viceministerio de Inversión Pública. Tiene que tener un documento, un aval, un registro, el código SISIN, ¿sí?, todo lo que involucra en materia de inversión pública. Con todos esos requisitos, ¿sí?, se cuenta ya con el documento cuál es la preinversión y luego la ejecución de la obra, ¿sí?, que es la inversión propiamente dicha, donde tiene que existir en cuantías altas
Un tercero que asuma el rol de supervisión o supervisor técnico o supervisión técnica de obras, sin perjuicio de que la entidad cuente también con un fiscal de obras, que tiene que designar la MAE, al fiscal o la unidad solicitante, supervisión técnica, y la empresa contratada para ejecutar las obras. Como es AMPE, hasta 1.000.000, ¿sí? Las obras no van a ser de envergadura, ¿sí? En licitación pública sí se van a presentar obras por la misma cuantía. Entonces, acá te menciona los puntos importantes que tienen que contar las especificaciones técnicas. A la par de bienes, también en obras se aplica, menciona que hay 3 métodos: el precio evaluado más bajo, calidad, propuesta técnica y costo, y calidad. Nosotros vamos a tomar también el inciso B, calidad, propuesta técnica y costo. Significa que también tenemos que hacer en 2 etapas la evaluación, ¿sí? En 2 etapas. Una primera etapa que es la apuesta económica, pero equivale 20 puntos. En bienes era 30, en obras es 20 puntos, ¿sí? Y la propuesta técnica en obras es 80 puntos, en bienes es 70. Lo que pasa es que ahora está en las normas anteriores, de hace más de 10 o 15 años, era 85-15. En ese entonces era, por ejemplo, sobre 1.000 puntos, 850 era propuesta técnica y 150 era propuesta económica. Esta filosofía de sistema de evaluación se mantiene actualmente en todo lo que es para los servicios de contratación de firmas auditoras o servicios de auditoría para el control externo posterior. Mantiene en puntaje de 1.000, que la propuesta económica es 150 y la propuesta técnica 850. Acá en obras es 20 y 80. Si hacemos una analogía sería 200 y 800. Bien, veremos también acá la norma te señala que se aplica margen de preferencia en obras, ¿sí? Lo mismo en bienes, también en obras, son los cambios que se han dado hace 2 meses atrás. Si bien era hasta el 5% margen de preferencia, con este último reto, la 4272, se modifica el margen de preferencia en todos al 10%. ¿En qué caso? Si son empresas unipersonales bolivianas, el factor de ajuste es 0,90. Su propuesta económica se multiplicará por 0,90. O si los socios de una empresa son mayoritarios bolivianos, ¿sí? El 51%, entonces también 0,90. Normalmente en obras de envergadura, también podría ser en AMPE, se asocian las empresas, hacen su testimonio de constitución de una asociación accidental, ahí se determina porcentajes. Si los socios son mayor al 51%, se aplica también factor de ajuste 0,90. En licitaciones internacionales, ¿sí? Normalmente se asocian empresas nacionales e internacionales. Bueno, tal vez el día bien vamos a comentar. Esto dice AMPE, y lo mismo dice en licitación. En licitación también son los mismos porcentajes. ¿Y qué pasa? Es que en los últimos tiempos, la ejecución de obras ya no lo han licitado, ya no lo han aplicado mediante procesos licitatorios o procesos AMPE. Este año, en el mes de diciembre, cuando asume interinamente el gobierno de transición, han comenzado a averiguar en ABC, en UPRE y en otras entidades, ¿sí?, cómo han realizado los procesos de contratación. Y en el mes de enero, en un matutino y en una editorial, sacan un listado de que todas las obras que se han ejecutado en un buen porcentaje han sido contrataciones directas, ¿sí?
contratación directa donde participaban empresas internacionales bajo una modalidad denominada, por ejemplo, llave en mano. ¿Sí? Llave en mano. ¿Significa qué? Significa que la misma empresa, ¿sí?, extranjera, entre comillas, elabora el diseño de la obra, la preinversión, ¿sí?, ejecuta la obra, la inversión, y el funcionamiento y te entrega en pleno funcionamiento con todos los detalles, ¿sí? Es las tres fases que señala la norma de inversión: preinversión, inversión y funcionamiento. Es una empresa que se adjudica, ¿sí? Y estas características tuvieron muchas obras, comenzando por la vía La Paz Oruro, doble vía, bueno, en tantos departamentos, obras de envergadura que en muchos casos, ¿sí?, no han llegado a concluir algunos, o si han concluido después de, bueno, normalmente una carretera mínimo tiene que durar 5 años, 5 años. Pero ya que pasa que al segundo año, al tercer año ya tenía baches, etc. Alguien criticaba, ¿sí?, que esta forma de contratación no ha coadyuvado a la calidad, ¿sí?, la oportunidad, el tiempo, ¿sí?, de las obras. Entonces, esto salió recién. Tengo un cuadrito, mañana los voy a enviar, ¿sí?, y que en su mayor parte han sido contrataciones directas. Directas, emitidas por... Son 123 decretos que se muestran en ese cuadro. De los 123, creo que son algo de 15 son leyes y los demás son decretos supremos de adjudicación directa en obras. Y ahí nuestro DBC AMPE o DBC licitación, años luz, porque no se ha utilizado bastante, sí. Y hablar de participación nacional, margen de preferencia, creo que no se ha dado. Estoy hablando de las entidades de nivel central, de ABC, tal vez, o en las mismas empresas que se adjudicó a través de las EPNES, yacimientos. Pero he visto que en el SICOES, uno se informa en el SICOES y la cantidad y entidades que ejecutan obras. Y en su mayor parte son entidades territoriales, ¿no? Gobernaciones, gobiernos autónomos municipales, una que otra entidad, ¿sí? Los otros casos trataba de buscar en el SICOES, no había, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma norma o el mismo decreto en una parte decía que se exceptúa la aplicación de las normas básicas del SARS. ¿Será por eso que no han informado al SICOES? Bueno, muchas preguntas que hacía, al menos mi persona, en materia de contrataciones. Y bueno, hablar con el órgano rector, decir, pues, ¿y por qué no aplica? Bueno, ahora sí, sí estamos señalando, sí, están saliendo muchos detalles e información. Yo creo que el año siguiente, el año 2021, se va a requerir buena cantidad de auditores porque amerita hacer auditorías. No solamente hablo del proceso de contratación, sí, habrá que atacar el proceso de contratación de varias entidades a nivel central. ¿Cómo han realizado sus procesos de contratación directas? Obviamente, cuando es directo, hay discrecionalidad. Entonces, con esta comparación, sí, es que esta modalidad, sí, es que cambien también las normas básicas para el año, que enfatice la aplicación de los DBCs tanto en AMPE como en licitación pública. Bien, acá, lo mismo que en bienes, en obras también existe este formulario, que es el formulario B-1, ¿sí? Habla sobre los datos generales del proceso, lo mismo, ¿sí? Y hay que dar lectura en la apertura de los documentos o requisitos que tienen que presentar. Y ahí está el detalle: documentos legales y administrativos, ¿sí? Formulario A-1, verificación, sí, A-2, A-2B, depende si es empresa, persona natural, es una empresa o una asociación accidental, sí. La garantía, sí. Bueno, en este caso, si estamos haciendo en estos meses, un paréntesis, decreto 4285 se exceptúa, entonces no se aplica. ¿Sí? Luego la propuesta técnica, el formulario C-1,
toda la parte técnica, ¿no? Donde por norma tiene que estar el organigrama, métodos constructivos, número de frentes y otros que sí o sí tienen que estar, ¿sí? ¿Cuenta? Sí. Luego, los otros puntos como la propuesta económica y la fórmula B-1, ¿sí? También las condiciones adicionales, si es que vamos a aplicar el método de calidad, propuesta técnica y costo, si puede ser vinculado a las mejoras, mejoras en cuanto a la especificación técnica, mejoras en el plazo, o ver si puntajes para el personal, para el director de la obra, para el superintendente o residente, etc. Nosotros tenemos que definir estas condiciones adicionales con ciertos puntajes que tienen que llegar máximo a 50 puntos, ¿sí? Y la propuesta económica. Entonces, acto de apertura, sí, 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 sí. Si no presenta, pues directamente sí, se descalifica en la primera etapa, que es una sesión reservada, y ahora ingresaría a la evaluación de la propuesta económica. Asumiendo que todas las empresas cumplen en este formulario, entonces vamos ya al sistema de evaluación en este método. Estamos poniendo como ejemplo una construcción que puede ser una unidad educativa. Acá hemos puesto una casa comunal. Estamos hablando de un municipio. Precio diferencial 970.120 días calendario. Condiciones adicionales, ya hemos puesto en el formulario C-2, ¿sí? Mejoras a las especificaciones técnicas. Estoy poniendo 30 puntos, ¿sí? Si me dan las 5 mejoras, que pueden mejorar, ¿sí?, las especificaciones técnicas. O mejoras en el plazo de ejecución de la obra, porque también es otro talón de Aquiles. Muchas obras siempre desembocan en contrato modificatorio. ¿Y cuál es? El plazo, ¿sí? Si acá dice que van a cumplir y hay otras mejoras, le damos 20 puntos. La suma total de las condiciones adicionales es 50. Acá he puesto solamente 2 puntos. De acuerdo a la unidad solicitante y al técnico especialista, puede haber mejoras en cuanto al personal, su experiencia general, su experiencia específica, el número de obras realizadas, obras similares. Podemos abrir las especificaciones, en este caso las condiciones adicionales, y llegar a un total máximo de 50 puntos. Estamos asumiendo acá que se han presentado tres empresas con sus propuestas económicas, ¿sí? Y por norma tenemos que revisar si hay errores aritméticos de estas tres empresas. Si no hay errores, se mantiene este monto. Y aquí las condiciones adicionales tenemos que hacer la suma, ¿sí? Acá hemos pedido 5 mejoras, esta empresa solo presenta 4, ¿sí? Acá presenta 5 y así. Pero esta empresa señala que se aplique margen de preferencia porque es una empresa unipersonal. La segunda empresa no solicita. ¿Sí? Y la tercera señala que los socios bolivianos son mayor al 51%. Entonces hay que aplicar también margen de preferencia. Acá es un solo factor de ajuste, todos son 0.90. Y la condición para aplicar y llegar a la etapa de las condiciones adicionales es que tiene que cumplir las condiciones técnicas, las específicas técnicas. Cumple. No cumple, automáticamente ya queda descalificado. No vamos a llegar a evaluar la segunda etapa de las condiciones adicionales, es decir, el formulario C-2. ¿Por qué? Porque en el formulario C-1 hemos determinado que no cumple una parte, un detalle, entonces queda descalificado. Pero acá están cumpliendo las tres empresas, entonces corresponde aplicar el factor de ajuste para determinar su propuesta económica. Como decíamos, hemos hecho la revisión, hemos trasladado la columna donde dice MAPRA, monto ajuste por la revisión aritmética, y aplicamos el factor de ajuste. La primera empresa es unipersonal, multiplicamos por 0.90 por 965.868.500. La segunda empresa no ha solicitado, entonces multiplicamos por 1. Y la última empresa también es con socios bolivianos, mayor al 51%, multiplicamos también por 0.90. Producto de la operación, ¿sí?, el precio ajustado nos determina que
La empresa C tiene la propuesta económica más baja. La empresa A, 800 en segundo lugar, y la empresa B en tercer lugar. Bien, ¿qué corresponde ahora para determinar el puntaje de la propuesta económica? Simplemente es aplicar esta fórmula, ¿sí? Automáticamente, propuesta económica más baja obtiene los 20 puntos, en este caso, la empresa C. Y para las otras empresas es aplicar esta fórmula, ¿sí? Donde hacemos la operación de la propuesta económica más baja sobre propuesta económica por 20 y vamos obteniendo el puntaje. Por ejemplo, para la propuesta o de la empresa A, ¿sí? Su propuesta económica es 868.500. Multiplicamos en esta operación por 20, obtiene 19.6 puntos. La empresa B lo mismo, la propuesta más baja sobre su propuesta económica por 20, 19.2. Entonces, ya tenemos los puntajes de la propuesta económica, puntaje máximo 20 puntos. Tenemos que determinar también la propuesta técnica. Y acá cambia los parámetros, ¿sí? En obras. En bienes era 35, 35. En obras, AMP es 80 puntos la calificación de la propuesta técnica y 20 la económica. De estos 80 puntos, ¿sí? 30 puntos es el formulario C-1, es decir, las especificaciones técnicas, que es cumple o no cumple. Y las condiciones adicionales en obras es 50 puntos, ¿no? Ahí van a ver las mejoras, la experiencia, etc. Entonces, factor habilitante o puntaje mínimo habilitante es 60 puntos. En bienes, ¿cuánto era? 50 puntos. Esas son las variaciones. Si llega a 60 puntos, habilitante para ya evaluar la sumatoria de las ambas propuestas. Entonces, acá vemos que el formulario C-1 tiene que cumplir todo lo señalado en este formulario C1, toda la parte técnica. Cumple, cumple y cumple. Por tanto, su puntaje es 30. Para las condiciones adicionales, de la misma manera, ¿sí? Se aplica la sumatoria de estos puntajes, ¿sí? Las mejoras. Ya hemos puesto cuánto equivale cada mejora. Aquí 4 mejoras de 6 puntos son 24. Y 3 de 5, 15. Total, 39. 5 mejor de 6 puntos. 5 por 6, 30. Más 2 de 5, 40 puntos. Y así. Acá, todos tienen puntaje alto porque son 5 mejor de 6 puntos, 30. Y 3 por 5, 15, 45. Es simplemente hacer una verificación. Bueno, en la comisión de calificación verificará en cada formulario, evaluará y obtiene el puntaje de las condiciones adicionales. Decíamos que sumando tanto la técnica C1 más C2, puntaje habilitante es 60. ¿Sí? Acá habilitan las tres empresas. ¿Sí? La empresa A 69, la empresa B 70 y la empresa C tiene 75. Entonces, para determinar la propuesta técnica y económica, el formulario B5 es donde te determinan los puntajes. Económica es 20, técnica es 80, total 100. Simplemente es sumar los puntajes de las tres empresas. Sumamos la propuesta económica de la empresa A, 19.6, y puntaje de la propuesta técnica, 69, total 88. Empresa B, 19.2 más 70, 89. Y la empresa C, que tiene la oferta económica más baja, el puntaje de la propuesta técnica, 75, total 95. Y la comisión de calificación recomendará, ¿sí?, que la empresa C es la ganadora por haber obtenido el puntaje más alto. Bien, esta es una evaluación en obras en modalidad AP, bajo el método de selección, calidad, propuesta técnica y costo. Yo estaba revisando, bueno, nosotros siempre estamos revisando en el SICOES donde nos informamos, casi un buen porcentaje de las empresas
aplica el precio evaluado más bajo en obras, ¿sí? Reviso el DBC, precio evaluado más bajo. Reviso una entidad, precio evaluado más bajo. Precio evaluado más bajo. Casi todos, ¿sí? Pero me llamó la atención de una pequeña, digo, una entidad de provincia, un gobierno municipal, que coincidentemente el año pasado, en agosto, le hemos ido a capacitar y explicarles cómo es el método de selección basada en calidad, propuesta técnica y costo. Se les ha explicado a los técnicos. Esa entidad que es un gobierno municipal, es de aquí de La Paz, todos sus procesos de evaluación en obras es calidad, propuesta técnica y costo, porque se han vuelto especialistas, si se han vuelto especialistas, y como ya lo agarran formas de evaluación, que no es tan complicado, y aplican. ¿Por qué? Porque es un método que te garantiza en alguna medida la calidad de la obra. Pero hay otra entidad, prácticamente todas sus obras aplicó precio evaluado bajo. Bueno, ¿será por alguna decisión o será porque es conflictivo tal vez realizar este método? Es complicado, ¿será por eso? ¿O hay un temor de equivocarnos tal vez en la sumatoria de los puntos? No sé, pero yo siempre recomiendo, si apliquen este método, especialmente en bienes, también es bueno porque por la vida útil, ¿sí? De los bienes, por la calidad, etcétera. Entonces, lo que yo quiero decir que en las normas anteriores, este método de calidad propuesta técnica se llamaba calidad y costo. Y era, en licitaciones prácticamente era un método que sí o sí se aplicaba, ¿sí? Que ahora con la 181 ya es de acuerdo a la entidad y a la unidad solicitante. Y creo que nos vamos, ¿no? Para no complicarnos la evaluación misma, aplicamos precio evaluado más bajo. Que es realmente muy sencillo porque no requiere puntajes, no requiere aplicar fórmulas, no requiere. Es cumple, precio más bajo, adjudicado. Listo, ahí terminó. ¿Sí? Bien, hasta acá hemos avanzado estos dos métodos de selección. Y la siguiente clase vamos a hacer, bueno, yo por mí quisiera explicar los 9 DBCs. No hay mucha diferencia, solamente son aspectos de puntajes, por ejemplo, acá en obras y bienes. Yo estoy pensando hacerlo para la siguiente semana, o sea, servicios generales, creo que también es necesario, o tal vez consultoría individual, veremos, ¿sí? O los dos, veremos si es que el tiempo nos alcanza. Entonces, quedamos en eso. Para la siguiente vamos a analizar dos sistemas de evaluación. Veremos si es servicios generales o consultoría. Quedaremos acá, ¿sí? Y abrimos banco de preguntas. Licenciado, yo tengo una consulta. Dice una preguntita. Adelante, Jenny. Yo también. Ambos No andamos. sé, ¿quién va primero? A ver. No hay La problema. que... Adelante, ya creo que ya estás. Jenny puede preguntar. Adelante, Lourdes. Realicé una consulta. En esto del método de calidad de propuesta técnica, yo como unidad solicitante hago mi solicitud, hago todo, y yo planteo el sistema, ¿verdad? Al área de administrativa. Sí. ¿Qué pasa si en caso de, como usted dice, por facilidad solamente quieren hacer el precio más bajo, pero yo puedo sugerir, o sea, la calidad de propuesta técnica, ¿verdad? No hay ningún problema. Porque es competencia de la unidad solicitante. Y si ustedes no están supeditados a la parte exacto, administrativa, esa es mi pregunta. Ustedes definen este método porque la norma lo señala además. Obviamente la parte administrativa conoce, porque maneja los claro, y a DBCs, partir de eso... No, aplican sí, el método que ha sí, solicitado la unidad sí, solicitante. Y se cumple. exacto. No pueden cambiar. Cuando hacen el DBC elaborado, ya no se puede modificar. Cuando ya está aprobado el DBC, este método, no se puede modificar. Es por eso que la unidad solicitante
porque son los interesados en el bien a comprar o en la obra a ejecutar, los que tienen que velar, ¿sí? Tienen sus especialistas en materia de bienes u obras. Entonces, Ya, competencia de la unidad solicitante y nadie puede ser cambiar, ni la MAE lo puede ser cambiar. Exacto, esa es mi pregunta, o sea, esa es mi Muy bien. pregunta, porque puede pasar de que, digamos, yo presento, ¿no? Y no me quieren aceptar, pero yo tengo No, la capacidad de decisión, claro que sí. ya, Lice. Decide como Gracias, unidad Lice. solicitante. Muy bien. Ahora sí, la Giovanna, tal vez, ¿sí? Su pregunta. Gracias. Dicen buenas noches. Con Buenas respecto noches. a la revisión, la apertura de propuestas en el acto público que estamos haciendo, muchos de los proponentes solicitan, ¿no?, que se dé la lectura y se les muestre los documentos para ver si están debidamente firmados, especialmente el de formulario A1. Se tiene que hacer la apertura de sobres, mostrar todos los formularios de estricto cumplimiento A1, A2, C1, C2 presentados, en el caso de, no sé, digamos, técnica, pues, mejor propuesta técnica y costo. Te tiene que hacer eso la comisión. Es obligación de los proponentes, En porque un acto de apertura, muy bien. Mire, en un acto de apertura, la comisión de calificación y el que está dado, se tiene que parar. Y por lo menos yo decía a la comisión de calificación, el que va a mostrar el documento, tiene que estar parado para que todos vean. Simplemente presentó formulario guión 1, sí, presentó, y tiene que mostrar, no mostrar así a cada uno, simplemente levantar. Sí. Formulario B-1, propuesta económica. No hay necesidad de estar mostrando, sino simplemente levantar, porque va a estar parado el señor, y alzar el documento. Eso no implica que tiene que ir a mostrar a cada uno, sino pararse a la mesa. Bueno, es mi forma de hacer mis aperturas, mostrando en la mesa no, es simplemente alzar, decir, presentó. Eso ya es más coordinación en la comisión de calificación. Yo por poner, obviamente estoy interesado, quiero ver si está ahí el formulario, está, me tiene que mostrar, ¿no? Muy bien. Gracias, Siguiente Lic. pregunta. Lic, una Nada. consultita, buenas noches. Buenas noches. Una consultita, en el método de precio evaluado más bajo, no se aplican los márgenes de preferencia, ¿no? Porque ha También. ocurrido que una empresa en precio evaluado más bajo ha solicitado márgenes de preferencia. ¿Podemos aplicar? Ya. Igual se aplica margen de preferencia, ¿ya? Acá puedo decir, porque han solicitado. Entonces, simplemente es evaluar la propuesta económica, ¿sí? Aquí veremos por decir, acá, ha solicitado, simplemente se aplica esta fórmula y cuál es la empresa que tiene el precio más bajo. Y de la empresa que tiene el precio de valor más bajo, se verifica la propuesta técnica, cumple, y ahí termina. También se aplica margen de preferencia, ¿sí? Siempre y cuando solicite. Pues ya no aplicamos puntajes cuando es precio de valor más bajo, sino determinamos el factor de ajuste y a la oferta económica más baja hacemos la verificación técnica de la propuesta técnica, perdón, y cumple todo y queda adjudicado. Ahí tengo. Recontra sencillo. Gracias, Lic. En cambio, en la propuesta de método a evaluar todas las propuestas. En precio de valor más bajo, simplemente el que cumple la propuesta técnica, ya no hay necesidad de verificar las otras empresas. Si es que no cumple, nos vamos sucesivamente a las siguientes empresas. Por eso yo decía, es un método muy sencillo y se recomienda siempre aplicar este otro método que es calidad, propuesta, técnica. Muy bien. Ok. Licenciado, yo tengo otra consulta. El día viernes vamos a hacer... ¿Sí? Aló. Adelante. Licenciado, en el tema de,
segundo método, en el caso de obras, bueno, la unidad solicitante tiene que adjuntar condiciones adicionales para la evaluación, ¿verdad? Para que podamos hacer una evaluación de la propuesta técnica y costo. Pero en obras son subjetivas, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En obras varía mucho en criterio de un profesional a otro, ¿no? Entonces, depende. Por ejemplo, en una impugnación que nos hicieron en criterio de un ingeniero, lo que habían dado por válido y aceptado la comisión, él no estaba de acuerdo y también eran valederas su representación, digamos, ¿no? Pero es demasiado ambiguo, ¿no? O sea, mucho hace el criterio técnico para la evaluación, ¿no? O sea, es una evaluación muy subjetiva, a eso me voy. En obras. Desglosado, hay que detallar para saber la experiencia del director de obra, con nombre y apellido, director de obra. Y quiero determinar, y tengo que decir en la general cuántos servicios, etcétera, Claro, o cuántos obras similares, estoy colocando subpuntajes, ¿sí? Lo que pasa es tiene que ser detallado, porque si lo hacemos genérico, obviamente no está sujeto. Adelante. Lo que le decía es de que en obras, digamos, generalmente no le ponen, en obras y licenciados generalmente no le ponen como criterio adicional que el superintendente o que el residente tenga mayor experiencia, sino se van al tema de la propuesta técnica como tal, ¿no? O sea, en la metodología, en la, ¿cómo se llama? En proponer el personal, en ese tipo de cosas, ¿no? No precisamente en decir si tiene unos 4 años más, sino directamente a la metodología, al cronograma. Claro. No, eso tiene que analizarlo. Claro, no es a ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Que son aspectos, no son generales, sino son muy técnicos, ¿no? Y que en criterio de un profesional puede ser algo mejor o en criterio de otro no. Pues, podría ser, hay que analizarlo. Sí, ahí a veces determinamos si tiene sus dudas y el curso, porque no está clarísimo, o se contradice con las condiciones del formulario C1, en este caso las expresiones técnicas. Tienen que ser aspectos a fin de mejorar la propuesta, ¿no? Yo siempre he enfatizado en la capacidad del personal. Acá no he puesto como ejemplo, voy a colocar, pero he puesto mejoras, ¿sí? Que podían darse en materia de expresiones técnicas. Pero acá faltaba la experiencia del personal, que está abierto, ¿no? Por eso que el especialista, el técnico de la unidad solicitante, el ingeniero, por decir, esa cualidad de determinar puntajes que no sean ambiguos. ¿Sí? Esa es un poco tal vez la dificultad, por eso es que tal vez algunas unidades solicitantes refieren el precio de valor que no amerita este tipo de fórmula. Pero es cuestión de tener un especialista. Entonces, pues ya no hay problema. Muy bien. Quedaremos aquí, ¿ya? Pueden hacer su banco de preguntas, no solamente de lo avanzado, sino de todo lo que vamos a hablar. Licen, una preguntita más, por favor. Gracias, Licen. Ver soluciones o reflexiones. De nada. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Quién más? Yo, Licen, buenas noches. Una consulta. ¿Me escucha? Nos vemos el día no me escucha. Viernes. Dígame. Sí, escucho.
No, Ah, ya. no. Dicen, en el tema de mantenimiento, estuviera siendo, bueno, en sí, en el grupo de obras o en el grupo de servicios. Porque acabo de ver ahí que dice mantenimiento, que es una obra. Hola, se ha ido. Se fue. Oh, qué bacana. Ay, qué te digo. Ahora Chequeo. sí, había un corte, ¿sí? Ahora sí continúe. Listen, ¿me escucha ahora? Ahora sí la escucho. Ya. Mi consulta es por el tema del mantenimiento de una, ¿qué le puedo decir? Mantenimiento o refacción de un ambiente. ¿Estuvieran entrando en el grupo de obras o en el grupo de servicio? Sí, y tiene que ver el concepto. Si ese mantenimiento, esa reflexión es demolición de bienes, infraestructura, muro, cerco, tiene que ver con obras. Si es mantenimiento de un mueble, no sé, de un equipo que no está ligado a... Mantenimiento de una, Ok, de una varios oficina. tipos de... Ah, no. Estamos modificando, estamos haciendo mantenimiento. ¿De qué tipo de mantenimiento? Es movimiento, hay movimiento de, no sé, pues, de piezas. No, refacción de la pared, pintado, tapado, digamos. No, el pintado es diferente a una obra. Un servicio. ¿Ya? Porque cuando ya hablamos de modificar una ventana, demolerla, ampliar la oficina, los ambientes, colocar, no sé, pues, puertas, ventanas, eso ya es refacción. Ahora simplemente un pintado, no, es un servicio. Y eso en las normas básicas, vaya a las definiciones, y en el DBC está mencionando esos aspectos. Parquet, el alfombrado. Alfombrado no, para nada, no, no es mantenimiento. ¿Sí? Y eso tiene que saber la unidad solicitada. ¿Ya? Muy sí, bien, es que ha no sido un gusto. Dice, Ha sido un gusto compartir. A ver, ¿alguien más está escuchando? sí, Licen, una consulta, no sé, ya me he enredado, la parte de adquisición de equipos de computación, ¿puedo yo ponerle la propuesta técnica o el precio evaluado más bajo? Cualquiera de los dos. Yo sugiero que sea propuesta técnica y costo. También puede ser precio más bajo, puede ser calidad, pero yo les estoy explicando lo que es el más complicadito. Calidad, propuesta técnica y costo. Si aplican precio más bajo, no hay problema, ¿sí? Pero no estamos velando la calidad, ¿no? Con ese medio. Muy bien. Y una consulta, sí. El último, Licen, por favor, el rellenado y compactado, ¿es obra o servicio? Obra. Compactado, obra. Ah, porque... Ah, obra, pero yo hice obra y me han observado. Me han dicho está haciendo movimiento de piezas. Sí, o sea, no, yo he hecho la auditoría a un rellenado y un compactado. Son obras. ¿Ah? Hasta luego, Licen. Gracias, Licen. Ok, nos vemos el día viernes. No se olviden de su chat de asistencia importante. Y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Gracias. Hasta el viernes. Buenas noches, Licen. Buenas Buenas noches, hasta el viernes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.